cuando esas imágenes están construidas a partir de la cotidianidad y a partir del otro, uno empieza a entender de que yo ya no solamente soy la fotógrafa que está detrás de una cámara obturando, dándole clic y congelando un instante, ¿no? Vamos a conversar en el contexto del grupo Entre Amigos con Mónica Parra. Está concentrada esencialmente en un medio, que es la fotografía, como medio de expresión de la relación consigo mismo y con el otro. Hay un concepto que creo que integra la búsqueda de Mónica y que nos interesa mucho a todos nosotros, que es el concepto de alteridad. Vamos a comenzar por ahí. Gustosa por este espacio porque suceden cosas que son espontáneas. Yo creo que una de las cosas que a mí más me tocan, me convocan, es cuando tú te encuentras por primera vez a alguien y empiezas a contar lo que tú eres. Y cuando tú estableces esa conexión a través de la mirada, por eso es que es una de las cosas que a mí más me atrajo, todo lo que tiene que ver con la fotografía, y allí tiene que ver justamente con la alteridad, es cuando yo veo al otro. Y cuando yo veo al otro, que inicia el primer recorrido a través de la observación, eso me pasaba de carajita. Yo recuerdo muchísimo que incluso a mí me decían, mira, te la pasas mucho tiempo a solas, ¿qué sucede contigo? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? No busques tanto tiempo estar a solas, más bien busca la manera de conectarte con lo otro. Pero es que en el fondo la gente no se daba cuenta que lo que yo estaba haciendo era observar y observarlos y al mismo tiempo observarme a mí misma. Entonces uno no se da cuenta porque eso forma parte de ese juego, de esa lúdica que uno tiene en la infancia. Ya cuando uno se hace más grande en esta tierra de vivos, uno empieza a entender de que, oye, el tema de la observación empieza a hacerse una cosa mucho más seria, porque tiene que ver con la proximidad de lo otro y hacia los otros. Entonces, cuando yo tengo 15 años aproximadamente, que empiezo a tener mucho más interés por la fotografía, por supuesto ahí yo no tenía cámara fotográfica, pero tenía la habilidad de poder observar. Y para mí eso era realmente una de los regalos que realmente me habían otorgado a mí para yo poder hacer el ejercicio. Y eso no significaba que en el camino se dijese, Mónica se va a convertir en fotógrafa. Ni siquiera lo pensaba, no lo había decretado. Y está muy bien que no haya sucedido así, porque no decretarlo significa que me abrió las puertas a otros escenarios posibles, ¿no? Pero cuando yo tengo 20 años, que mi proximidad con la fotografía es mucho más cercana, entonces ahí es donde yo me doy cuenta qué es lo que quiero hacer desde la fotografía, a qué me conecta, hacia dónde voy, qué busco mostrar. Mira, sin netar, nosotros estamos invadidos de cantidades de imágenes. Y las imágenes, unas más que otras, nos convocan, son y permanecen, y son cajas de resonancia. Es más, yo siento que las imágenes siempre nos humanizan, siempre buscan decirnos cosas. Pero cuando esas imágenes están construidas a partir de la cotidianidad y a partir del otro, uno empieza a entender de que yo ya no solamente soy la fotógrafa que está detrás de una cámara obturando, dándole clic y congelando un instante, ¿no? O haciendo lo que yo quiero hacer para poder construir esa imagen que quiero y convertirla en fotografía. Va mucho más allá. Entonces, yo recuerdo muchísimo, incluso una conversa que establecí en algún momento con Jacqueline Clarac. Y Jacqueline me decía, la fotografía es interesante porque tú puedes de alguna manera captar y hacer captura de ese instante, pero prueba antes, escuchando, observando y acercándote a la gente, porque tú no eres uno de ellos, tú eres como uno de ellos. Y para empezar a entender su mundo, tienes que conectarlo al tuyo. Y cuando ella me dijo eso, que me quedó muy sembrado, porque además yo era muy carajita todavía, yo dije, oye, de verdad tiene sentido, no solamente lo que me está diciendo Jacqueline Clarac, es que es lo que estoy viviendo. Y entonces empecé a conectarme con la gente, empecé a escucharla, empecé a hablarle mucho más. Y esa niña que estaba siempre sentada en una butaquita, en un asiento muy sencillo y simple, construido por mi padre, que estaba siempre en silencio, entendió que ese era su mundo y que después, cuando él la entregó al otro mundo, era el otro mundo con los otros.
y escucharlos y aprender y entender incluso de las prácticas del campo, del que sembraba, del que procesaba el alimento, de la mujer que uno llevaba a casa para poder hacer todo el proceso de la parturienta, de la yerbatera que te decía, mira, prepara a la carajita porque se le cayó el cuajo. Y yo decía, esto es fascinante, esto yo lo puedo seguir construyendo a través de esa memoria visual. Y entonces cuando eso sucede y que yo me empiezo a conectar, empiezo a entender que la fotografía dejó de ser para mí una simple herramienta, un simple aparato que yo tomo para capturar esa imagen, sino que además se convirtió en una manera de decir, en una manera de contar. Y lo más sabroso de todo esto, sin notar, es que empecé no solamente a provocar ese diálogo con el otro. Entonces, así el arte, así la fotografía, que uno también intenta definirla desde muchas áreas, no es posible porque se te va de las manos. Y qué bueno que a uno se le va de las manos, porque uno entiende que es la suma de tantas cosas, que es la suma de los otros, que esa autoría, que por supuesto cada uno lo tiene. Tenemos a Leopoldo, que también va a participar con nosotros, está Mónica, pero están unos cuantos, está Cinetar, tu hermano que también hace fotografía, pero cada uno tiene su autoría. Sin embargo, esa autoría lo está haciendo desde la individualidad y eso le da mucho más peso a eso que le llamamos fotografía, y en nuestro caso la fotografía documental. Pero en general yo sí siento que la fotografía en sí es como esa caja de resonancia a la alteridad. Siempre lo va a hacer, porque no solamente estamos hablando de la persona, estamos hablando también de esa persona inmersa en una cultura, estamos hablando de una cultura que está en un espacio que se puede describir geográficamente, y hay muchos elementos allí que juegan en ese conjunto. Entonces eso es lo que a mí realmente me parece fascinante de la fotografía y de la imagen en general. Es una poesía visual. Sí. Tú hablaste de alteridad, pero también introdujiste el concepto quizás más amplio de otredad. Otredad. Sí. Porque se trata del otro. Fíjate que en el caso de la alteridad y de la otredad, que tiene que ver justamente con eso que soy yo, pero desde la construcción del otro. Es decir, yo no soy sino la suma. Es más, nosotros nos definimos como un sujeto colectivo, y en esa definición del sujeto colectivo está la otredad. Y cuando yo me reconozco en la otredad, en ese otro, estoy hablando además de que es espejo y ventana al mismo tiempo. ¿Y por qué es espejo y ventana? Porque esa ventana de la cual se asoma el otro para vernos, también me permite en ese espejo, que además me reflejo en el otro, para poder construir eso que le llamamos identidad, y la construimos en colectivo. La estructura esencial de lo especular, porque tú introdujiste la palabra espejo. No sé si, quizás no de lo, quizás no quiero hablar de lo especular, sino de lo sombrío, que es otra forma de la luz. O sea, tú tienes una luz y esa luz está obstruida por un objeto, ¿cierto? Y ese objeto proyecta una sombra, de tal manera que tienes allí una estructura que vincula en un todo tres elementos. La luz, que tiene su propia dinámica, el objeto, que es su geometría y su dinámica, y la sombra. ¿Cómo integras tú en el trabajo fotográfico esos tres elementos? Si nosotros empezamos a definir incluso, y es importante hacerlo desde allí, ¿qué es la fotografía? La fotografía es dibujar con luz. Es decir, que toda escena posible, si no cuentas con esa materia prima esencial en todo sentido, no se genera lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Porque finalmente la luz, ¿qué permite? La luz permite la lectura incluso de esa sombra. Entonces, hablando técnicamente, nosotros sí podemos o trabajar directamente con la luz o reflejar la luz y provocar una incidencia en ese objeto que a su vez genera la sombra. Y ese conjunto es muy importante porque allí nosotros estamos hablando técnicamente de volumen, de una insinuación de volumen, de una insinuación de 3D, de una posibilidad de imagen construida en un espacio bidimensional que puede traducirse a una imagen tridimensional. Lo interesante en este caso de la luz es entender
cómo el sujeto está haciendo, cómo se está viendo o cómo estoy viendo yo ese sujeto en relación a esa sombra y en relación a la Ok. luz. Si te obligaran a escoger uno solo de esos tres elementos, ¿cuál escogerías? ¿Cuál de? El objeto. El objeto. El objeto. Porque el objeto recibe ambos elementos incluso al mismo tiempo. Integra ambos elementos. Estaba pensando en la conversación contigo en un microscopio, o sea, en el oficio de los, en parte del oficio de los entomólogos, que son capaces de ver en toda su plenitud y en todos los detalles a un insecto. Leía en uno de esos poetas que te dije, esos poetas polacos que son extraordinarios. Hay un poeta maravilloso que se llama Milos, que dice que la poesía es esencialmente descripción y que esa descripción tiene una característica muy particular, que es ver el objeto desde lejos, pero con todos los detalles. ¿Tú crees que eso es posible? Es posible. ¿Sí? Es posible. Es posible, pero además es posible y eso también depende del sujeto que la observa, porque debe haber una capacidad, tiene que ver con la observación finalmente. Y la observación no solamente es un aspecto de la visión, de la vista, de lo que yo percibo, sino también tiene que ver con ese desarrollo, ese mecanismo cerebral, pero también emocional, y de esa conexión que estableces en particular con lo que está fotografiado, o con él, o con el objeto, o con el insecto, o con lo que tú realmente quieras ver. El tipo de abstracción que tú realizas para mostrar el detalle, digamos, invisibiliza el cuerpo al que el detalle pertenece o lo sugiere. ¿Qué haces tú con esa vinculación entre el detalle y el objeto al cual el detalle pertenece? Sí, fíjate que hay un poco de irreverencia allí cuando buscas hacer esa imagen. La irreverencia tiene que ver también con el modo en cómo tú te conectas con esa persona, porque puede suceder que tú quieras en la abstracción, o en mi caso particular, que realmente se mantenga el referente, es decir, que haya reconocimiento de ese cuerpo, que haya un mapa, que haya una ruta que te lleve allí. En otras no, en otras busco provocar otras situaciones y aprovecho eso que he podido captar para generar otro tipo de situaciones que nada tiene que ver con ese cuerpo, sino que lo traslada a otros escenarios, lo traslada a otros lugares, incluso lo traslada a otros cuerpos, ¿no? Entonces allí la magia de la fotografía, y cuando uno empieza a meterse en ese mundo, que cada vez se hace más irrenunciable, ¿no? Porque renunciar a eso es renunciar incluso a la posibilidad de vivir, a la posibilidad de ser como uno es desplegado en todo sentido. Entonces cuando eso sucede, porque la imagen siempre nos sucede, yo voy a decir eso constantemente, la imagen siempre nos sucede, la imagen en movimiento, esto que yo veo, los ojos que yo veo en Cinetar, los ojos de los chicos, de Leopoldo, de cualquiera de ustedes, para mí siempre es una manera o es una posibilidad de entrar a otro espacio y de entrar incluso a ese espacio que me permite entrar al mío propio. Por eso es que yo hablo de ventana y espejo. O sea que la ventana es un hecho objetivo que existe como tal, pero también es una construcción interna. Totalmente. Exactamente, o sea Totalmente. Exactamente, o sea que hay dos planos que se conjugan y que no pueden existir independientes el uno del otro. Totalmente. ¿Cierto? Es decir, que existe la cosa en sí, así la denomina Kant, la cosa en sí, y existe la representación de la cosa. Entonces, si nosotros tenemos una cosa en sí, vamos a decir un puñado de partículas elementales estructurados de una determinada forma, y tenemos 10 personas que la interpretan, que la representan o que la imaginan, esas 10 representaciones son distintas, pero el objeto sigue siendo el mismo. Totalmente. Exactamente. Y es interesante, incluso yo en la fotografía hablo de 3 tiempos distintos. Y esos 3 tiempos para mí son importantes porque cada tiempo te permite incluso un reconocimiento diferente de la imagen. Porque hablamos de un tiempo en el que se hace la captura fotográfica, hablamos de otro tiempo en el que tú ves en silencio esa fotografía como autor de esa fotografía, pero hay otro tiempo que es con la del espectador. Yo me voy a tomar una licencia, porque tenemos un grupo de estudiantes que nos están escuchando.
¿Alguno de ustedes quisiera hacerle una pregunta? Escuchando un poco a lo que estabas diciendo, de la visión de admirar a fotografiar, me interesa mucho eso, saber la visión al ver algún objeto, qué es lo que más te llama a ti al estar observando. Yo generalmente, mis fotografías tienen que ver con rostros humanos. Y generalmente lo que más me interesa de ese rostro humano es toda su facción, cómo está la piel, su coloración, su propia mirada, el lenguaje, su sonrisa, incluso su seriedad. Eso es lo que más me interesa porque finalmente a partir de allí construyo eso que yo hago desde la propia imagen, pero también de lo que él me cuenta. Entonces fíjate que puede sucederme en algún momento en que la pasión, la emoción y la efervescencia de hacer el registro fotográfico me genere la posibilidad de lanzarme a hacer la fotografía. Pero casi siempre lo que hago es primero escuchar, y esa escucha y esa observación entonces me lleva finalmente a querer fotografiar ese rostro. Y en algunas ocasiones retrato incluso las manos, me gustan los planos más cerrados posibles porque necesito cercanía. Mientras más cercana estoy al sujeto, mayores posibilidades tengo de que esa fotografía gane. Y no gane para mí, sino que gane incluso para el propio fotografiado. Claro, ¿no? De hecho, me estaba imaginando tú fotografiándome o observándome incluso en esta conversación y digo que es increíble, ¿no? El hecho de que me puedas fotografiar o que haya algún detalle que te puedas fijar en mí, que tú digas, quiero fotografiar esta parte de ti porque, no sé, refleja algo de tu interior y de lo que eres. Es un proceso interesante y siempre nos pasa. Yo no sé si todos ustedes les ha sucedido, bueno, ustedes que están en el mundo de la imagen, todos estamos aquí conectados con la imagen, siempre, todos. Incluso aquel que lee construye imágenes. Y construimos imágenes porque estamos rodeados de ellas. Y es la única manera en que nos permite también entender la complejidad de la lectura. Si no lo asociamos a las imágenes, difícilmente podemos lograrlo. Cuando yo construyo la imagen que tiene que ver con la otredad, que tiene que ver con la alteridad, y me hacen la invitación para hacerlo entre amigos, empecé a entender que a pesar de que no los conozco a todos, hay una conexión, hay un hilo conector que va mucho más allá de la construcción de la imagen. Y eso realmente lo hace muy sabroso, muy ameno y sencillamente humano.